Hola, bienvenidos a su canal RHI, mi nombre es Eduard Santos. Traemos hoy un tema organizacional como son las generaciones laborales. Vamos a hacer un análisis de lo que son los baby boomers, la generación X, la generación Y o conocidos como millennials, la generación Z y la generación alfa. Básicamente lo que traemos acá es una encuesta que se realizó a 450 personas donde vamos a ver temas que son el uso de la tecnología como tal y también una pregunta que planteamos para entender un poco la actitud dependiendo de cada generación frente a la pandemia. También una caracterización que se sacó más de autores de investigaciones o artículos interesantes que hay en la internet que nos facilitan, digamos, poder hacer una caracterización que si al final no es concluyente, pues sí aborda aspectos bien interesantes de cada una de estas generaciones. Entonces los invito para que veamos sin más preámbulos los resultados que traemos de este ejercicio bien interesante y que les recomiendo que hagan en sus organizaciones porque de verdad que les arrojan unos resultados que pueden ayudarles en la toma de decisiones, tanto de temas a nivel de reclutamiento y selección como en temas también de bienestar o inclusive de desarrollo. Entonces vamos a ver estos resultados. Entrando en materia, entonces vamos a nuestra tabla inicial donde vamos a analizar tres generaciones en aspectos de marco de tiempo, el promedio de edad que tienen, una caracterización digital, algunos rasgos característicos y algo sobre la pandemia y digamos su actitud frente a esta situación. Los baby boom, iniciando con ellos, nacieron entre el 49 y el 68, promedio de edad entre 53 y 72 años. Rasgos característicos en su mayoría renuentes al uso e imposición de estos cambios tecnológicos o de este tipo de tendencias. Y personas, eso sí, muy motivados con logros laborales y familiares. Ante la pandemia, en su mayoría preocupados y conscientes de la situación como algo muy grave y con mayor carga emocional, claramente debido al impacto de la enfermedad en este rango de edad. Seguimos con la generación X entre el 69 y el 80, promedio de edad entre 41 y 52 años. Es la generación de la tecnología análoga y evolucionaron medianamente con la tecnología. Algunos rasgos característicos son que su conocimiento tecnológico es en su mayoría limitado o aceptable. Son los denominados inconformistas natos y movidos por la búsqueda del éxito más personal y la búsqueda de un balance entre la parte laboral y familiar. Ante la pandemia, pues consideran que es una situación muy grave que ha generado un impacto muy negativo en la sociedad y en general y que debe ser atendido con los protocolos necesarios, pero buscando nivelar la parte económica. Y tenemos finalmente los millennials, esas personas nacidas entre el 81 y el 93, con una edad promedio entre 28 y 40 años. Esta es la generación donde nace el internet, el inicio de la digitalización, y digamos que la generación que fue obligada a adaptarse a los cambios tecnológicos. Rasgos característicos: el uso prudente y bueno de la tecnología. Presentan también índices de frustración y confusión altos debido al impacto de los cambios sociales, pero también otros con fortalezas de adaptabilidad y análisis del entorno para la toma de decisiones y el cambio continuo. Frente a la conciencia ante la pandemia, pues consideran que es una situación muy grave que ha generado un impacto muy negativo y que debe ser atendido con los protocolos necesarios, pero en búsqueda de nivelar la parte económica. Seguimos entonces con el análisis con las dos últimas generaciones estas las cuales apenas están empezando su entorno laboral. Por ende, si realizamos este proceso o este análisis en nuestra organización, probablemente no vamos a encontrar personal a ubicar en estas generaciones. La primera, la generación Z, nacida entre el 94 y el 2010, con una edad promedio entre los 11 y los 27 años. Ellos crecieron con la internet y críticos al uso de las herramientas digitales, un alto conocimiento y uso tecnológico, hijos en su mayoría de la generación X y de los millennials, irreverentes, con matices influenciados por el impacto de la sociedad en los 90, y también con menor capacidad de lidiar con las cargas emocionales y por ende un poco más impulsivos. En cuanto a la pandemia, consideran que es un problema sin mayor importancia y simplemente es algo que va a pasar pronto. Y tenemos la generación alfa, nada que decir en el entorno laboral, sin embargo muy importante, con alto conocimiento y uso tecnológico, 100% digitales y tecnológicos, y frente a la pandemia pues claramente ven algo como sin mayor importancia y como un problema que simplemente va a pasar. Finalmente, algo interesante de estas dos generaciones es su inclinación hacia las nuevas profesiones, las que vemos en el campo digital y tecnológico.
En el siguiente cuadro vamos a hacer un análisis bien interesante acerca del tiempo laboral restante promedio que podemos encontrar para cada una de las generaciones. En función de la edad de pensión, recordemos que para hombres 62 años y mujer 57. En el caso de los baby boom, un promedio de 3 años para las mujeres y de 6 años para los hombres. Generación X, 11 años para las mujeres, 16 años para los hombres. Y los millennials, 23 años para las mujeres y 28 años para los hombres. En cuanto a la generación Z y la generación alfa, pues básicamente tienen todo el tiempo laboral o la vida laboral todavía por delante. La última columna encontramos una acción clave que vamos a trazar en función de estas generaciones dentro de nuestras organizaciones. Para los baby boom, apoyar. La generación X, una generación para aprovechar. Los millennials, desarrollar. La generación Z, definitivamente tenemos que empezar a formar y atraer. Y la generación alfa, una generación para enamorar. Son en estas generaciones también donde tanto las organizaciones como la parte gubernamental deben empezar a trabajar de la mano para poder brindarles oportunidades a nuestros jóvenes estudiantes y egresados para que puedan iniciar su vida laboral. Luego tenemos una gráfica sobre el nivel de uso de Internet donde vemos pues las 4 principales generaciones y vemos claramente cómo a medida que avanza la generación y que vamos más hacia arriba, pues el uso de Internet es más alto. Ya terminando, esta tabla la dejo para que ustedes la aprecien, algunos intereses personales interesantes, donde pueden darle pause y mirar algunas conclusiones interesantes de la encuesta. De la misma manera en esta tabla donde vemos algunos intereses ya globales que les preguntaron los encuestados. Y finalmente quise traer estas 3 competencias organizacionales que son y serán muy valoradas, como son el uso de herramientas tecnológicas, la adaptabilidad cultural y las habilidades blandas. Podemos entonces sacar 4 conclusiones acerca de este ejercicio que acabamos de ver. Una, el uso de la tecnología se hace predominante y se valora cada vez más como una competencia esencial en el mercado laboral. Adicional, las generaciones Z y Alfa definitivamente son el reto para las empresas, en función que son generaciones que tienen unos intereses muy particulares hacia la digitalización y hacia el uso tecnológico. Tercero, nosotros en el mercado laboral debemos mantenernos curiosos y actualizados en función del uso de las tecnologías. Y las empresas también dentro de sus procesos se les hace un reto a tratar de implementar también herramientas tecnológicas como por ejemplo los procesos de talento humano para ser más eficientes. Finalmente, entender que la tecnología viene cambiando como ha venido cambiando los últimos 20 años, donde han habido unos cambios muy drásticos y así van a seguir. Probablemente muchos empleos que hoy existen realizados por nosotros pues definitivamente van a desaparecer porque van a pasar ya en un 100% a que los ejecuten robots o simplemente automatizados. Entonces entender eso es importante para los que están cerrando esos ciclos a las generaciones como por ejemplo la X o la generación Baby Boomer. Digamos que ya eso no afecta, pero para las generaciones que siguen ahí sí es un reto bien importante. Les agradezco por haber visto este video, los invito a que se suscriban y a que nos sigan en las redes sociales. Te invitamos a compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales.